Todo comenzó en marzo de 2017 en Múnich. El programa Cash Investigation fue invitado a una reunión en la sede del periódico Süddeutsche Zeitung. El equipo de investigación de los papeles de Panamá está de vuelta, bastante satisfecho de reunirse para este nuevo proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Cada persona en esta sala, cada uno de ustedes, puede poner en peligro este proyecto. El éxito del proyecto radica en la absoluta confidencialidad de la investigación que duró 12 meses. 376 periodistas de 67 países respondieron a la llamada de los 2 reporteros alemanes que ya habían investigado los papeles de Panamá. Si los papeles de Panamá nos revelaron esto sobre los paraísos fiscales, ahora vamos a poder verlo todo. Los 2 periodistas recibieron nuevos documentos confidenciales, también de forma anónima. Este caso tiene aún más potencial que los papeles de Panamá y os vamos a decir por qué. Sí. La filtración procedía de 3 fuentes distintas. En primer lugar, varias empresas registradas en paraísos fiscales. En segundo lugar, de un gestor fiduciario. Y por último, de Appleby, uno de los mayores bufetes de abogados del mundo de offshore, especializado en acuerdos financieros en islas famosas por su secretismo. Con 10 oficinas en todo el mundo, Appleby es muy competitiva y puede ofrecer a sus clientes la mejor ubicación para sus necesidades. Appleby ofrece soluciones a medida para ricos, políticos, empresas multinacionales, etc. Sentimos que hemos abierto una puerta al mundo offshore como nunca antes lo habíamos hecho. De vuelta en París, necesitábamos un poco de tiempo antes de comenzar la búsqueda. Los papeles del paraíso. Era increíble, 13 millones y medio de documentos. Y solo de Appleby, 3 millones de documentos, 1.800.000 correos electrónicos, 100.000 hojas de cálculo Excel. Para leer cada palabra de cada documento, 4 periodistas del equipo habían tenido que dedicar 7 años y medio de sus vidas para revisarlo todo. Así que había que elegir. Pronto quedó claro que los compradores de jets privados estaban entre los clientes preferidos de Appleby. En la base de datos hay más de 73.000 documentos en los que se mencionan aviones, paquetes financieros, propuestas comerciales e incluso nombres de empresas conocidas. Al repasarlas, observamos 3 letras que aparecen muy a menudo. VAT. IVA en español. Y si se habla mucho del IVA, es porque es posible evitarlo al comprar un avión, gracias a una pequeña trampa. El Salón Aeronáutico de Ginebra. Aquí no hay aviones de combate, solo jets privados y todos los grandes empresarios de la aviación. Un mercado de gama alta reservado a un número muy reducido de clientes muy adinerados. Unos cientos de compradores potenciales cada año a los que hay que seducir a toda costa. Nosotros también queremos que nos seduzcan. Así que convertimos a Thomas, nuestro camarógrafo, en el emisario de un rico y misterioso cliente francés que quiere comprar un jet. Un cliente que obviamente no quiere pagar IVA. Thomas tiene una cita con el representante de Dassault. Hola, este es el señor Thomas Bremont. Tiene una pregunta demasiado difícil para mí. Para mí va a ser aún peor. Bueno, antes de la difícil pregunta de Thomas, hay algo que debemos explicar.
Si el avión es para uso profesional, el comprador de un jet no tiene que pagar el IVA, porque el fisco se lo reembolsa. Si por el contrario, el jet se utiliza principalmente para el ocio, el comprador tiene que pagar el IVA, por lo que la factura total puede exceder a unos 10 millones de euros. Esa es la ley. Escuchemos la difícil pregunta de Thomas. El único factor complicado es que no es un avión de negocios. ¿Qué quiere decir con que no es un avión de negocios? ¿Que no se utilizará para negocios o...? Sí, no se utilizará para eso. Tendría difícil justificar el uso del avión para su propio negocio. Ah, pero eso no importa. Tienes derecho a comprar un avión. No, pero si lo haces como particular estaría sujeto al IVA. Sí, ¿y no puede comprarlo mediante su empresa? Así es. De todos modos, tiene que tener una empresa. Tendremos que declararlo bajo un nombre determinado. Esta empresa puede ser una tapadera. Con esto me refiero a que esta empresa puede tener como único activo el avión. Je disais que cette société, ça peut être une coquille vide dont le seul actif est l'avion. Una tapadera. En otras palabras, una empresa fantasma. El señor de Dassault nos va a dar otro consejo: ¿dónde registrar la empresa? Isla de Man, posiblemente. Podrías registrarlo en la Isla de Man. ¿Conoces la Isla de Man? Bueno, ya nos hemos registrado en la Isla de Man. Así que no hay problema. Desde el momento en que decidimos registrarlo en la Isla de Man, ¿te encargas tú? Nosotros no nos encargamos de registrar la empresa. Eso te corresponde a ti. Pero una vez que nos digas qué tal o cuál empresa es la propietaria, nosotros nos encargaremos de todo lo demás. En cualquier caso, le proporcionaremos toda la ayuda que Gracias, necesite. señor. Hasta pronto. Ahora tenemos que encontrar la empresa que se encargue de los trámites fiscales. Y para ser sinceros, no tardamos mucho tiempo en encontrarla. Todo lo que tienes que hacer es mirar hacia arriba en los pasillos de la convención. Mira, está escrito en las paredes del stand: EU-VAT Advice, asesoramiento europeo sobre el IVA. A la hora de matricular su avión, existen soluciones lejanas y exóticas en las Islas Caimán o en la isla de Aruba. También está la Isla de Man en Europa. Y para la Isla de Man está Estera. Thomas contará la misma historia a sus representantes. Se trata del propietario de un jet que quiere utilizarlo para su uso personal y no quiere pagar el IVA. Es posible crear una empresa en la Isla de Man que estaría registrada a efectos del IVA y que podrá recuperar o aplazar el pago del IVA. Así que en la práctica se supone que la empresa paga el IVA y lo recupera. En un avión de 50 millones, son 10 millones que no tienes que pagar. Lo he hecho muchas veces y funciona perfectamente. Gracias a Estera, el propietario real del avión crea una sociedad instrumental que se convierte en un comprador oficial de la aeronave. El propietario real no pagará IVA y solo tendrá que arrendar su avión a la sociedad instrumental cuando quiera utilizarlo. Sacamos el dinero de un bolsillo y lo volvemos a meter en otro. Y ese es nuestro negocio. Estás en buenas manos y tenemos la experiencia para hacerlo. Experiencia y eficacia. Pocos días después de conocerlos, recibimos por correo el presupuesto de Estera. El coste total de crear nuestra empresa fantasma es de 8.000 libras o 9.000 euros. Pero hay otros costos. Cada año tendremos que pagar 8.660 libras o 9.700 euros. No es mucho comparado con los 10 millones de euros de IVA que habríamos tenido que pagar por nuestro jet privado. Gracias a los servicios de Estera, nuestra empresa fantasma tendrá la experiencia de una auténtica empresa de alquiler de jets privados. Con un falso propietario real.
un falso inquilino real y directores fantasma para sellar el papeleo. Y por supuesto, una dirección. En la isla de Man. La isla de Man, perteneciente al Imperio Británico, perdida en medio del mar de Irlanda. 500 kilómetros cuadrados, focas y ovejas. Y 800,000 habitantes con sus propias costumbres. Por no hablar de un pequeño aeropuerto muy frecuentado por aviones privados. La isla de Man, un paraíso fiscal a 1 hora de vuelo de Francia. En el centro de la ciudad no es difícil encontrar las oficinas de Estera. Están justo en la calle, al lado de un nombre familiar, Appleby. ¿Has oído hablar de ellos? La fuente de la filtración del documento. Hasta el 2016, Estera y Appleby eran la misma empresa. Lo bueno de hacer de empresario es que decimos las cosas como son. Vas a vincular tu avión a una empresa en la isla de Man. Es un clásico. Lo hacemos todo el tiempo. La mayoría de los fabricantes están muy dispuestos a hacerlo, porque saben que el IVA es un gran problema. Si le quitas un 20% a cualquier cantidad, es muchísimo ahorro. Así que crear una empresa en la isla de Man para evitar el IVA no es fraude fiscal. Al menos según ellos. Sea cual sea su nombre comercial, una empresa de la isla de Man se considera perteneciente a la Unión Europea y a efectos aduaneros y de IVA. Está comprobado y validado. No es una laguna jurídica ni un truco, es un negocio. Es un procedimiento comúnmente aceptado. Las aduanas francesas ya lo han comprobado y nunca hemos tenido problemas. Se considera comercio intracomunitario. Eso es lo bueno de la Unión Europea. Es estupendo ver Europa desde aquí arriba. La isla de Man no pertenece a la Unión Europea, pero gracias a un acuerdo firmado con los británicos, este paraíso fiscal se ha convertido en la puerta de entrada a Europa. Así pues, una aeronave importada a través de la isla de Man se considera importada en el Reino Unido, es decir, la Unión Europea. Una puerta custodiada por aduaneros poco exigentes. ¿Cuál es su relación con los funcionarios de aduanas de aquí? Tenemos muy buena relación. Es probable el mejor argumento de venta de la isla de Man. Para esos asuntos, recurrimos al señor X, a quien conocemos muy bien. El señor X es un antiguo funcionario de aduanas. Cuando tenemos un problema, nos ponemos en contacto con él y va a ver a los aduaneros. Y si hay la más mínima discrepancia en el expediente, están encantados de buscar una solución. Cuando salimos de Estera, los aduaneros están al final de la calle, en el edificio de ladrillo rojo. Hemos hecho bien en quedarnos afuera. Si los aduaneros son tan serviciales como dice Estera, es poco probable que molesten a los que esconden aquí sus jets. Mientras deambulamos por la ciudad como compradores de aviones, otros periodistas del consorcio se dirigen al Jet Center de la isla Man. El lugar donde estar para aviones privados y sus riquísimos pasajeros. Lujo, tranquilidad y confidencialidad. Un lugar verdaderamente acogedor que descubrimos gracias al gerente. ¿Ofrece cenas a sus clientes? Sí, claro, pero la mayoría de las veces no se quedan mucho tiempo. Es una pena. Es muy cómodo. Pero dada su posición, ya sabes, rara vez tienen tiempo. ¿Quiénes son sus clientes? Obviamente sus nombres son confidenciales. Pero hay ricos normales, extremadamente ricos, y otros incomprensiblemente ricos.
En el Jet Centre protegen la identidad de sus clientes y se encargan de todos los trámites. Es tan sencillo que hasta un chico que parece salido de una boy band puede manejarlo. ¿Cuánto se tarda en matricular una aeronave? Cuando todo está en su sitio, el avión llega y puede despegar en media hora. Lo único que necesitamos una vez que el avión esté aquí son los papeles del IVA y de la aduana, que la tripulación o el propietario deben traer consigo. Se comprueban y el avión puede salir. ¿Cuántos aviones importan aquí? 6 a 10 todos los meses. En menos de 10 años se han matriculado aquí 970 aviones. Es decir, un avión por cada 80 habitantes. No está mal para una roca azotada por los vientos del mar de Irlanda. Pero ¿quiénes son estos ricos propietarios capaces de desafiar a los elementos para esconder sus jets en este paraíso fiscal? De los listados de Appleby tenemos el jet con matrícula G-LCDH, un Challenger 605 importado a Europa en enero de 2013. Es propiedad de una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas, llamada Steele Aviation. Esta empresa Steele arrienda los aviones a otra empresa también llamada Steele, pero esta vez con sede en la isla de Man. Allí el avión se alquila a Hangar 8. Al final el avión fue utilizado por BRV en Guernsey y un tal Lewis Hamilton, británico, campeón del mundo de Fórmula 1. Esta cascada de empresas solo sirve para una cosa: dar la ilusión de una auténtica actividad comercial de alquiler. La realidad es mucho más sencilla. Las empresas fantasma pertenecen a Lewis Hamilton. Es el propietario del avión. Se lo alquila a sí mismo. El jet costó 22 millones de euros gracias a los servicios de Estera. Lewis Hamilton se ahorró 7.3 millones de euros en concepto de IVA. Sin embargo, las normas europeas son claras. Una empresa fantasma no tiene derecho a recuperar el IVA. Oficialmente, el jet de Lewis Hamilton es esencial para su trabajo. Para comprobarlo, hemos reunido una selección de fotos de las redes sociales. Aquí, mira, está discutiendo los neumáticos para el próximo Gran Premio con sus perros Roscoe y Bosco. Aquí está teniendo una reunión de estrategia de carrera con su hijo. Ah, bueno, aquí está con su junta directiva. Es él y sus compañeros. Ah, sí, encontramos una foto en la que trabaja de verdad con ingenieros, pero no estaba en el avión. Con los periodistas del consorcio enviamos una larga carta a Lewis Hamilton. Esto es lo que respondieron sus abogados. Debes saber que es perfectamente legal que un sujeto pasivo opte por alquilar en lugar de comprar para reducir el IVA, con el objetivo principal de obtener una ventaja fiscal. Conseguir una rebaja fiscal, eso es lo que te hemos estado diciendo todo el tiempo. Volvamos a nuestro listado. Echemos un vistazo a la aeronave con matrícula M-Think. Think por Think of Oleg. Este oligarca ruso hizo su fortuna con la cerveza y la banca. Hasta el año pasado incluso era propietario de un equipo ciclista. Campeón del mundo, Oleg. Entre 2013 y 2016, Oleg compró 3 aviones a la empresa francesa Dassault. Entre ellos este. Gracias a los documentos de Appleby, podemos seguir las distintas etapas de las transacciones. Por ejemplo, los aviones estaban decorados con el escudo de armas de la familia Tinkoff. La pintura fue aprobada por el propio Oleg. Lo mismo ocurre con la formación de la tripulación. Dassault trata directamente con Vadim, la mano derecha del oligarca. Querido Vadim,
Nos gustaría presentarte a Madame X, que se encargará de responder a todas las preguntas relacionadas con la formación de pilotos. Y es el propio Oleg quien informa a Dassault de que han comenzado las transferencias. Hagámoslo, pagaré mañana. Pero sorprendentemente, Oleg desaparece los contratos de venta. El fabricante aeronáutico francés Dassault vende aviones a una sociedad ficticia. La empresa es Stark, con sede en Appleby, en la isla de Man. Oleg Tinkov pagó un total de 96 millones de euros por 3 aviones. Según nuestros cálculos, el oligarca ruso se ahorró 18.800.000 euros en IVA. Nos hubiera gustado hablar de ello con él, pero nunca respondió a nuestras cartas. El grupo Dassault se limitó a afirmar que la ubicación y los regímenes de explotación de los aviones entregados eran una cuestión que debían decidir sus clientes y que el grupo siempre había efectuado los controles necesarios de conformidad con la legislación vigente. Al profundizar en los archivos secretos de Appleby, destaca un gran nombre de las materias primas. Glencore. ¿No has oído hablar de Glencore? Aquí está Glencore en 30 segundos. Autos eléctricos, Glencore. Nuestros teléfonos móviles y tabletas, Glencore. Cables eléctricos, Glencore otra vez. Bicicletas eléctricas, Glencore una y otra vez. Me encanta Glencore. El grupo es un gigante de las materias primas, el mayor comerciante del planeta, uno de los mayores productores. 155.000 empleados en todo el mundo. 130.000 millones de euros en ventas en 2016. Glencore suministra casi todo lo que sale de la tierra. Cobre, zinc, níquel, aleaciones, aluminio, carbón, petróleo e incluso productos agrícolas. En la base de datos de Paradise Papers, al teclear estas 8 letras, se obtienen más de 34.000 respuestas. Una masa colosal de documentos. Glencore es uno de los mayores clientes de Appleby. 1.300.000 euros en comisiones en Bermudas solo en 2016. Appleby ha desplegado todos sus conocimientos para ayudar a la gigante de las materias primas a tener una increíble red en todo el mundo. Para ocultar algunos de sus contratos y cubrir sus huellas, ha creado una miríada de estructuras extraterritoriales. He aquí la nebulosa Glencore revelada por primera vez en forma tan completa. Las empresas que controlan el mundo. Los vínculos entre ellos. Todo esto debería haber permanecido en secreto, escondido en los armarios de Appleby. Glencore está en la lista de clientes confidenciales. Gracias a los documentos que obran en nuestro poder, vamos a desvelar cómo la multinacional se hace con la riqueza mundial. Incluso si eso significa violar la ley. Para encontrar este discreto coloso, hay que tomar el tren a Suiza y subir a los pastos de montaña. A orillas del lago Zag, la pequeña ciudad de Bar. Este discreto edificio es la sede mundial de Glencore. Ningún signo exterior de riqueza. Aquí odian llamar la atención. Así que cuando filmamos las fachadas, nos sacan una foto. Hola, señora. Qué pena. A decir verdad, no hemos venido a Suiza para hacernos una foto, sino para asistir a la Junta General Anual de Accionistas. Tiene lugar en esta modesta sala de pueblo. Ya sabes cómo funciona. Para entrar compramos una acción y llevamos una cámara oculta.
En el podio, Ivan Glasenberg, consejero delegado de Glencore. En el 2035 el 90% de los vehículos del mundo podrían funcionar con electricidad, lo que se supondría producir 20 millones de toneladas más de cobre al año. Hoy la producción mundial de cobre es de tan solo 23 millones de toneladas. Tendríamos que producir 1.800.000 toneladas más de níquel, mientras que hoy solo producimos 2 millones de toneladas. En cuanto al cobalto, las cifras son disparatadas. Necesitaríamos 679.000 toneladas. Cobre, níquel y cobalto. El gigante suizo ha ganado la trifecta. Tiene en sus manos las mejores y más productivas minas. La región de Kolwezi está situada al sur de la República Democrática del Congo. Cuando se sobrevuela, es imposible no ver los dos tesoros de Glencore: las minas de Kamoto y Mutanda. Contienen enormes yacimientos de cobre y cobalto. Y tienen una particularidad: producen los minerales más puros del mundo. Naturalmente, querrás acercarte a estas dos joyas de la multinacional. Hay un procedimiento para visitar las minas de Glencore. Llamar a la sede central en Suiza. Al otro lado de la línea, uno de los responsables de comunicación global de Glencore, el tipo de persona que quiere controlarlo todo. Tras 48 horas de espera, llegó la respuesta. Hola Edward, ¿cómo estás? Podríamos tener estas preguntas por adelantado y ser capaces de elegir lo que estaría en la versión final. ¿Sería posible? ¿Para ver las preguntas de antemano? Exacto. No estoy acostumbrado a hacer eso. ¿Sería posible que después de rodar pudiéramos ver lo que quieren usar al final? No, nunca he hecho eso. Nunca he hecho eso. Seguro que sí. Pero si no pides, no consigues nada. No es el mismo trabajo. Si lo hiciera, estaría en relaciones públicas y ganaría más dinero. Bien, bien. Vale, claro. La empresa expone sus condiciones, enumeradas en este correo electrónico enviado desde Suiza. Pedir permiso a los empleados antes de filmarlos es lo normal. Pedirles permiso que acepten en ser entrevistados, bien, y que vuelvan a hacer la entrevista si no están contentos con su respuesta. Ah, bien, no, eso es todo. Oh sí, un detalle, nos acompañará esta señora, Francesca Santinelli. ¿Coqueteando? No, instrucciones de la oficina central en Suiza. No quiero que me filmen demasiado. Pero estarás respondiendo a una entrevista. Puedo responder preguntas, pero no dar entrevistas. Sin una entrevista va a ser complicado. Sobre todo porque ni siquiera podemos filmar desde el auto. Tomás, eres muy malo. Deja de filmar. Apenas tuvimos tiempo de filmar estas imágenes. Mineros entrando en turno a primera hora de la mañana. Aquí trabajan 3.500 mineros. Con los subcontratistas, la mina emplea un total de 7.000 personas. El primer sitio que por fin nos dejan filmar es este pozo abierto. Pero el responsable tampoco quiere salir en la tele. ¿Te puedo poner tu micrófono? Prefiero que no me graben. ¿Puedo hacer fotos y ya está? ¿Puedo denunciar lo que dice la gente? Sí. Aunque eso no es lo que hacemos en la tele. Este pozo ya tiene 160 metros de profundidad. Cada día se extraen 60.000 toneladas de mineral. Carga de 700 contenedores. Mutanda es una de las minas más ricas del mundo. Contiene el 16% de las reservas mundiales de cobalto. Es una de las mayores minas de cobalto del mundo. ¿En el mundo?
¿Este sitio? Sí, este sitio. Una vez extraído, ¿para qué se utiliza el cobalto? El cobalto se utiliza en numerosos ámbitos. En primer lugar, en los coches eléctricos, pero también en las baterías y en los teléfonos inteligentes. Todos los iPhone contienen cobalto de la mina de Matunda. El cobalto es una excelente ganga para Glencore. Su precio ha subido un 89% desde enero de 2017. Después de la mina, la planta de procesamiento, donde los minerales de cobalto y cobre se convierten en metal. Pero una vez más, ningún empleado quiere responder a nuestras preguntas. ¿Puedo grabarte explicando cómo funciona todo? Prefiero que no me filmen. ¿Tú también eres tímido ante las cámaras? Solo pudimos filmar estas placas de cobre. El oro rojo de Glencore. En el momento del rodaje, una tonelada de cobre se vendía a 5.200 euros en el mercado libre. Así que estos 16 lotes de placas valen una pequeña fortuna, 150.000 euros. Cada año, 2.200 toneladas de cobre y 24.000 toneladas de cobalto salen de Mutanda en estos camiones. Según nuestros cálculos, la facturación de la mina este año superará los 2 millones de euros. Glencore no repara en gastos. Gracias por su tiempo. Para hacerse con esta riqueza. Cerca de una urbanización obrera, un gigantesco pozo al aire libre. El otro buque insignia de Glencore en la región, la mina de Camoto. La conquista de esta mina por la multinacional ha sido objeto de una encarnizada batalla en la que ha intervenido dinero, influencias, intermediarios dudosos y sospechas de corrupción. En los Paradise Papers tuvimos acceso a documentos secretos, actas de reuniones de la empresa propietaria de estas minas, Katanga Mining. Cuentan la historia de cómo Glencore se hizo con el control de Camoto y doblegó al Estado congoleño a su voluntad. Primer episodio. El 23 de junio de 2008, el Consejo de Administración de Katanga Mining se reunió en el Hotel Hilton del aeropuerto de Zúrich. En el orden del día, malas noticias de la RDC. El gobierno congoleño ha decidido renegociar todos los contratos mineros por un precio más alto, incluso la de Katanga Minings. Para los accionistas, este asunto es inaceptable. Así comenzó una larga lucha. El 13 de octubre de 2008, nueva reunión. Los congoleños piden ahora 585 millones de dólares para explotar las minas. En el sector, esto se conoce como Key Money. Glencore y los demás accionistas solo quieren pagar una cuarta parte de esta cantidad, 140 millones de dólares. Es hora de llamar a un amigo. Hola Dan, te llamaré. Tenemos un problema en Katanga. ¿Conoces mucha gente allí? ¿Podrías resolverlo por mí? Gracias, Dan. Dan es Dan Gertler, un personaje nefasto. El empresario israelí hizo su fortuna con los diamantes de la RDC. Su control del sector le valió duras críticas en 2001 en un informe sobre el expolio de los recursos del país. El exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, condenó los negocios de Gertler como una pesadilla para la RDC y un desastre para el comercio local de diamantes. Pero eso no detiene el negocio de Dan Gertler. Tras los diamantes, ahora invierte en minas de cobre y cobalto.
Gertler es un hombre influyente, como muestran estas imágenes nunca vistas filmadas en 2006. En la boda de Joseph Kabila, presidente de la República, el multimillonario fue uno de los invitados de honor. Glencore recurrió a esta figura tan influyente para negociar con el gobierno congoleño. Elizabeth Sisson trabaja para una fundación estadounidense. Tiene accesos a los contratos de todas las empresas mineras de la RDC. Nos habla de los Paradise Papers. Elizabeth Kessens, clap première. ¿Conoces a este hombre? Cet homme. Obviamente, en el sector minero, es difícil no conocer a este hombre. Su nombre es Dan Gertler. Una fecha clave fue 2008, cuando el gobierno congoleño pidió a los accionistas extranjeros de las minas que aumentaran sus aportaciones para pagar más por ellas. ¿Cuáles fueron los motivos? Así que el gobierno ha intentado recuperar varios tipos de ingresos, entre ellos los que allí se conoce como gate fees, el tipo de primas que se pagan para acceder al sector. En este caso encontramos a Dan Gertler, encontramos a Glencore. Estamos en 2008, en el momento de la renegociación de las tasas de entrada. Y Glencore y Dan Gertler no pagan estas tasas de entrada que pagan todas las demás empresas. De hecho, consiguen negociar una tarifa más baja y solo pagan una cuarta parte del dinero clave. Esta bonificación, a diferencia de otras empresas. ¿Por qué lo hicieron? ¿Recibieron un trato especial? Ahí es donde surge la pregunta. ¿Cómo es posible que esta empresa pueda pagar un precio mucho más bajo? Sobre todo teniendo en cuenta que ha recuperado algunas de las minas más grandes del sector, que albergaban algunas de las mayores reservas. Debería haber pagado un precio de más de $500 millones, pero al final solo se comprometió a pagar 140 millones. Tras la intervención de Dan Gertler, las exigencias del Estado congoleño se han reducido de $585 millones a 140 millones, lo que representa un ahorro de $445 millones. ¿Qué significan $445 millones para el Congo? Hay que tener en cuenta que el presupuesto anual del Congo es de 3.000 millones de euros. ¿Así que ahora estamos a un sexto del presupuesto? Sí, especialmente en ese momento. No era más de 3.000 millones. Así que cuando decimos un ahorro de $445 millones, comparado con 3.000 millones, es gigantesco, es enorme. Supera el presupuesto de sanidad y educación. Es enorme. Tan enorme que plantea la pregunta: ¿cuál es el secreto del intermediario multimillonario? En sus negocios de la RDC, Dan Gertler ha podido contar con un hombre, Augustin Katumba Mwoki, la figura clave del sector minero del Congo. El hombre que susurra al oído del presidente Kabila. Dan Gertler ha hecho de él un aliado infalible. En sus memorias, así habla Agustín de su amigo Dan. Dan, mi amigo, mi hermano gemelo, estoy orgulloso de ser el hermano que nunca tuviste. Conmovedor. Cuando Agustín cayó enfermo, fue Dan quien lo hizo tratar a sus expensas en Israel. Agustín Mwoki falleció en 2012. El presidente Kabila asistió a su funeral. Y mira, ¿quién está en primera fila a 2 sillas del presidente Kabila? Es Dan Gertler. Se dice que Dan Gertler ha comprado su lugar en el corazón del poder. Así lo pone de manifiesto una sentencia judicial en Estados Unidos. Una empresa estadounidense está siendo procesada por corrupción, concretamente en la RDC. Según los investigadores, fue Dan Gertler quien pagó los sobornos. ¿Qué es esta foto? Sí, por lo que es un extracto de estos documentos de la justicia estadounidense. Así que este documento prueba que el señor Gertler estaba directamente implicado en la corrupción con el presidente Kabila o con AKM. Aquí están el oficial 1 y el oficial 2. Las sumas son enormes. De noviembre de 2010 a febrero de 2011,
Dan Gertler pagó 20 millones de dólares a Kabila y a AKM. ¿No es eso corrupción de poca monta? 20 millions de dollars au président Kabila et à Augustin Mwanké, c'est pas entre guillemets de la petite corruption. Sí, y el documento indica incluso que en total hubo sobornos a todos los funcionarios juntos por más de 100 millones de dólares, incluyendo estos pagos directos a los funcionarios 1 y 2. ¿Dirías que el método de Dan Gertler es corrupción? La méthode de Dan Gertler, tout simplement, c'est la corruption. Ha negado todo el tiempo haber hecho nada malo, niega haber estado implicado en este tipo de prácticas. Pero hay un acuerdo claro entre la multinacional que utilizó como socio y la justicia americana de que se utilizaron estas prácticas. Y la multinacional americana acordó pagar 400 millones de dólares a la justicia americana. ¿Cree que Glencore utilizó a sabiendas a DG y sus métodos y sus vínculos con la presidencia de la RDC? La présidence de la République démocratique du Congo. Así que podemos ver que Glencore y Gensler han estado trabajando juntos durante mucho tiempo, durante 10 años y durante un muy buen periodo de tiempo. Glencore se defendía diciendo, es muy buen socio con el que trabajamos en la RDC, es muy buen socio, no vemos el problema. Pero cuando salen los documentos de la justicia estadounidense, el lenguaje cambia. En 2016, A finales de 2016, de repente nos dimos cuenta de que podía haber un problema. ¿nos enteramos? Con el señor Gensler, que podría haber un problema. Sí, el lenguaje en la prensa cambia. Y decimos, somos conscientes de ello. Veremos lo que podemos hacer. Y unos meses más tarde, decidieron comprar la participación de Gensler en las 2 minas, en las que eran socios por un total de $1.000 millones, la mitad en efectivo. Básicamente, hizo falta que la justicia estadounidense destapara algunos casos bastante claros de corrupción para que Glencore pusiera fin a su colaboración con Dan Gertler. ¿Y eso fue en 2017? Eso fue en 2017. Solo entonces. Seulement maintenant. La multinacional suiza ha cortado lazos con Dan Gertler. Pero, ¿qué tiene que decir Glencore sobre su relación con este socio ahora incómodo? Recuerda que nos invitaron a la Junta General Anual. Pasando a la siguiente pregunta. Me llamo Edward Perrin y soy de Francia. Dado los riesgos públicos y los problemas de relaciones públicas asociados a Dan Gertler, mi pregunta es sencilla. Glencore o sus filiales celebraron contratos con empresas en las que el señor Dan Gertler participaba personalmente. Muchas gracias. Como usted debe saber, tenemos acuerdos comerciales con empresas en las que participa el señor Gertler. En el pasado hemos concedido préstamos a empresas en las que él participaba. Y en algunas de sus empresas han llevado a cabo actividades administrativas en la RDC en nuestro nombre. Ninguna de ellas nos preocupa. Y no estamos implicados en ninguna investigación. Puedo preguntar, ¿qué comprobaciones ha realizado su empresa sobre Dan Gertler? Exhaustivo y minucioso. Siguiente pregunta. ¿Eso es todo? Exhaustivo y minucioso. Dan Gertler y su pedigrí. Tan suave y claro como el lago Zag. Desde entonces, el consorcio de periodistas ha enviado a Glencore decenas de preguntas. Y una buena mañana de otoño, Glencore respondió por fin. Un comunicado de prensa de una página y una única línea de defensa. El importe del dinero clave, $140 millones, se negoció antes de la intervención de Dan Gertler en febrero de 2008. Pero Glencore olvida mencionar que después de febrero de 2008, la RDC aumentó sus exigencias y no pidió $140 millones, sino 4 veces más. En Suiza usamos el paso de peatones. El grupo rechazó todas nuestras peticiones de entrevista televisiva.
Cuando eso ocurre, ya sabes, pasamos a visitarte. Hola, somos un equipo de la televisión francesa. Acabamos de llegar de París y nos gustaría hablar con el señor ¿Cómo te llamas? Élise Lucet. Por favor, tome asiento. Unos minutos después. Hola, ¿es usted el señor? Sí. Soy Élise Lucet. Por favor, no filmes. Élise Lucet, Francia 2. ¿Estos son tus colegas? Soy Edward Perrin. Ah, estuviste en Katanga. En Glencore odian la televisión. ¿Puedes venir aquí? Sí, claro. Pide a tus colegas que esperen afuera. Por supuesto. Están esperando afuera. En el mundo offshore, preferimos las conversaciones offline. Este dura unos 10 minutos. He aquí un breve resumen de nuestros intercambios. Tenemos la impresión de que intenta restar importancia al papel de Dan Gertler en la reducción de su umbral para Katanga Mining. Envíame un email. ¿Qué pasó con las demandas congoleñas? No voy a hablar de lo que pasó allí. Tenemos preguntas, por eso estamos aquí. Envíame un correo electrónico con sus preguntas. Gracias. Hasta la vista. Por favor, envíame un email. Y así lo hicimos. Una semana después de nuestra visita a Suiza, Glencore respondió. Por último, admiten que después de febrero de 2008, el Estado congoleño reclamó efectivamente $585 millones. Eso es todo lo que necesitábamos saber. Naturalmente, enviamos una larga lista de preguntas al presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila. Un presidente que ama tanto a su país que habla de él así. Mi Congo, si no quieren creer en mí, al menos crean en mi trabajo. Nunca obtuvimos respuesta. En cuanto a Dan Gertler, nos dijo, a través de sus abogados, que su relación con el presidente Kabila era estrictamente personal. Que Katanga Mining no ha recibido ningún trato de favor gracias a él. Que la investigación estadounidense no probará nada sobre él y que se basaba en parte en elementos falsificados. Queríamos terminar esta investigación con un acertijo. Número 1. Doy nombre a un archipiélago. Número 2. Soy muy popular en este archipiélago. Si no lo cree, venga. Le daremos una pista. Amarillo, azul, rojo, beige. Sí, es el Bermuda. Estos calzoncillos largos se han convertido en el uniforme de los hombres de negocios de las Bermudas. Cualquiera que diga que es feo será expulsado de la empresa. Ese día en la calle, los únicos que no llevaban bermudas eran los periodistas del consorcio Paradise Papers. Australianos, daneses, japoneses. Muchos de ellos llegaron a la isla para visitar Appleby. Los preciosos montajes que llevamos meses analizando se urdieron en los despachos tras estas ventanas de cristal ahumado. Es un atasco venir a recoger en persona las respuestas a las preguntas que hemos enviado desde todo el mundo. Y entonces es el señor Bermudas Rojas el que nos va a recibir cortésmente. Caballeros, desgraciadamente no hay nadie disponible para venir a responder sus preguntas. Nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico. Si quieres te dejo esto, pero creo que ya tienes nuestras preguntas. Es solo una copia de la carta que le enviamos. No sé lo que es, no estoy tomando nada. Es solo una copia del correo electrónico. Así que envíelo, no puedo soportarlo. Estoico, el señor Bermudas Rojas. Ninguno de los 200 empleados que trabajan en las oficinas se molesta en responder a nuestras preguntas. Está claro que aquí la gente no habla mucho, prefieren escribir.
Por lo tanto, tendremos que conformarnos con esta declaración por correo electrónico. No ha habido infracción por parte de Appleby. Sus preguntas no tienen ningún interés público. Al contrario, es evidente que ha recibido una gran cantidad de datos robados que pertenecen a Appleby. Le pedimos que nos entregue copias de estos documentos. La historia de Paradise Papers no ha hecho más que empezar. Esta filtración de 13 millones y medio de documentos implica a intermediarios, personas adineradas, políticos y multinacionales. Todos con el mismo objetivo: impunidad, opacidad y secretismo.